Muy buenas, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta comparecencia. Estamos hoy aquí para denunciar una medida injusta y una medida especialmente cruel con los habitantes de las zonas rurales, en este caso con las Arribes. Hoy estamos denunciando el cierre de las urgencias nocturnas en Villarino y en Barroco-Pardo, pero lo hemos hecho en los últimos meses a lo largo y ancho de esta comunidad, en otras provincias como Segovia o como Zamora, que también están viendo recortadas las urgencias sanitarias nocturnas. Es una medida especialmente cruel, es una medida intolerable y es una de las peores medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León desde que la Junta existe. Y por lo tanto estamos aquí para exigir a la Junta de Castilla y León que corrija esta medida, este recorte sencillamente intolerable. Es más, en el día de hoy se está debatiendo en las Cortes de Castilla y León, en la comisión que lleva el asunto. Estamos debatiendo hoy mismo enmiendas del Grupo Socialista para evitar el cierre de las urgencias nocturnas en el mundo rural en Castilla y León. Hoy mismo hay una enmienda del Grupo Socialista por valor de 1,5 millones de euros para evitar el cierre de las urgencias nocturnas en todo el mundo rural en Castilla y León. Hay medidas que son, insisto, especialmente graves, porque con la salud no se juega. La salud es lo primero. Y dejar excluido a todos los habitantes del mundo rural de esa atención de urgencias nocturnas es intolerable. Intolerable que vecinos de zonas como esta tengan que desplazarse por carreteras que todos conocemos en trayectos verdaderamente duros para recibir un servicio de urgencias que tenían que recibir como estaban recibiendo hasta ahora en sus municipios y en su zona. Por lo tanto, insisto, una medida injusta, intolerable, cruel, que es de las peores medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León desde que la Junta de Castilla y León existe. Y, por lo tanto, estamos aquí para denunciar este asunto, para acompañar a los vecinos que están defendiendo el futuro de la comarca y están defendiendo la atención sanitaria pública justa que se merecen y para exigir a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de Herrera y del Partido Popular que rectifiquen este gravísimo recorte que afecta a la salud de los ciudadanos. Y lo hacemos en un día donde recibimos muy malas noticias. Hoy hemos conocido el dato de paro en nuestro país. Una vez más, un dato malo, muy malo. En el día de hoy hemos conocido que en el último mes ha crecido el paro en España en 74.000 personas, que hay 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social en el último mes. Pero este dato, ampliado a lo que es todo el año del señor Rajoy, es aún peor. El señor Rajoy lleva un año gobernando y hay 500.000 de parados más en España y 700.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Ese es el balance de un año del gobierno del señor Rajoy. Y ese dato de paro tiene que ver con una reforma laboral nefasta, una reforma laboral que ha recortado derechos y que fomenta el despido en nuestro país. Y, por lo tanto, quiero decirles claramente que ante un dato de paro como este y con la reforma laboral que ha hecho el gobierno de Rajoy, hay que decir que esta es la peor reforma laboral de la historia de España y este es el peor gobierno de la historia de la España democrática. Y además sin ningún aviso de cambiar nada, de corregir. Por lo tanto, un año de gobierno del señor Rajoy, un año de reforma laboral que ha fomentado el despido, que ha abaratado el despido, que está provocando más despidos y más paro en este país. Un año donde además se han producido los peores recortes y los peores retrocesos de la historia democrática de este país, en sanidad, en educación, en dependencia y ahora también en pensiones. Un año de Rajoy ha sido el año del recorte total. Recorte en sanidad, recorte en educación, recorte en dependencia y ahora también recorte en pensiones. De un gobierno que está perdonando a quien defrauda Hacienda y defraudando a los pensionistas de este país, a los que ha engañado en reiteradas ocasiones, como acabamos de ver con las últimas medidas que ha tomado. Por lo tanto, hay que exigir a este gobierno de Rajoy, a este gobierno de la derecha, que lejos de procurar la recuperación económica, un año después, lo que ha provocado es más paro y muchos recortes, recortes intolerables, como digo, en el estado del bienestar que habíamos construido entre todos en 30 años en este país y, por lo tanto, hay que exigir cambios, desde luego, en esa política de recortes que no conduce más que a más recortes y que, además de ser ineficaz económicamente, es muy injusta desde el punto de vista social. Insisto, esta es la peor reforma laboral de la historia de la España democrática y el peor gobierno de España en periodo de democracia. Por lo tanto, hay que exigir cambios ya urgentes a este gobierno que solo está procurando sufrimiento, recortes, más recortes, sin traer a cambio, desde luego, la recuperación económica a la que se había comprometido cuando pidió el voto a los españoles. Habían recortado la sanidad, habían recortado la educación, habían recortado la dependencia y ahora también las pensiones.
de un gobierno que, como digo, el pasado viernes vimos su verdadera cara, porque estábamos conociendo precisamente cómo se aplicaba una amnistía fiscal a quien defrauda y cómo el gobierno estaba defraudando a los pensionistas de este país el mismo día. Es un buen reflejo de este gobierno. Nada más, y estoy a su disposición por si tienen alguna pregunta.